La acabo de decir, ahora mismo. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo? Vale, prótesis o prodesis, ¿vale? Depende de quién leas. No vamos a meternos en eso. Pero sí, es la idea, prótesis. ¿Y quién me podría decir cuál va a ser la traducción que hacemos en castellano? Niños, tenéis ahí la primera cosa. Prótesis quiere decir... ¿Qué quiere decir prótesis? ¿Alguien se acuerda? Lo llevo repitiendo ya esta es la tercera semana que lo digo, ¿eh? Como plan o propósito. De hecho, hay algo que estaba en el tabernáculo que se llama los panes de la prótesis, de la proposición, una proposición, la idea, el plan o planificación, esos panes que estaban allí en el tabernáculo. Entonces, prótesis quiere decir plan. Y estamos mirando el plan de qué. De una iglesia. Es el plan de una iglesia. ¿Una iglesia basado en qué? En la Biblia. ¿Vale? Esas son las columnas en las que queremos fundarnos. No queremos fundarnos en absolutamente nada más que no sea la Biblia. Podemos mirar a negocios y decir, mira qué bien organizado que está ese negocio. Mira lo bien que funciona esa empresa, y podemos fundar nuestra iglesia sobre principios que no sean los correctos. Podemos fundar nuestra iglesia en cosas que quizás visiblemente funcionen, pero que no son lo que Dios quiere para la iglesia. Y son estos principios en los que tenemos que decir, espérate un momento, esto no lo tendríamos que estar haciendo, porque esto no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y entonces, también a la inversa. Vaya, la Biblia dice que tendríamos que estar haciendo esto, y no lo estamos haciendo. A mí una de las cosas quizás que me pica más es el ayudar físicamente a personas. Esto yo no lo hago. ¿Sabes? El decir, hay gente con hambre y yo tendría que estar ayudándoles. Por ejemplo, ¿no? Por deciros un ejemplo de algo que a mí me afecta, que todavía no hemos llegado, pero llegaremos, no os preocupéis, porque eso es algo que Dios dice específicamente, tenemos que hacer esto. Entonces, tenemos que tener un plan. Y hasta ahora, hemos visto 3. ¿Cuántas en total? 10 en total. ¿Cuántas? ¿Cómo? 8. Hemos visto 2. Hoy es la tercera, perdón. Gracias. Estáis más despiertos que yo, ¿eh? Entonces, hemos visto 2. La primera que hemos visto era una iglesia que adora. Es como lo más básico, lo más esencial. De hecho, lo llamamos un culto de adoración. Y entonces, ¿qué quiere decir eso de adoración? ¿No? Pues ya lo estuvimos mirando. Y después, la semana pasada vimos que una iglesia que ora, una iglesia que intercede. Y hoy vamos a estar mirando en el libro de Efesios, capítulo 4. Buscar conmigo el libro de Efesios, capítulo 4. Y no vamos a mirar todo el capítulo, porque, bueno, podríamos estar aquí un año entero solamente con este capítulo, porque está lleno de cosas, pero vamos a centrarnos más bien en la segunda parte, pero querría comentar un par de cosas del principio. Pero antes de continuar, vamos a orar un momento y pedimos al Señor que nos bendiga en este tiempo. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el amor que tú has mostrado enviando a tu Hijo para morir por nosotros. Quiero pedirte que tú nos ayudes a buscar ser una iglesia que quiere honrarte y seguir
correctamente en los pasos que tú has marcado que hagamos. Quiero pedirte, Padre, que tú nos bendigas en este tiempo ahora de estudio bíblico, que tú nos ayudes a poder indagar correctamente en las Escrituras, para ver cómo quieres que vivamos nuestras vidas, qué quieres que hagamos con nuestras vidas. Y te pido que nos ayudes a enfrentar aquellas cosas que no estamos haciendo bien y que las cambiemos, confiando en tu poder, confiando en que a través de tu Espíritu Santo podamos hacer aquello que nos es necesario hacer. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues en el primer versículo, aquí en Efesios 4:1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces aquí tenemos a Pablo, es prisionero. Pablo es prisionero y les está diciendo: os ruego. ¿Qué quiere decir eso, ruego? Quizás si decimos imploro. ¿Qué quiere decir imploro? A mí me gusta esa palabra, imploro. Es como yo con lágrimas, ¿sabes? Te imploro, yo implorando, Yo imploro, por favor. Y estás ahí pidiendo, rogando, casi con desespero. No lo hagas o hazlo. Esa palabra, ruego, es un deseo desorbitado. ¿Y qué les está pidiendo desorbitadamente? Por favor, hacer esto. ¿Qué les está pidiendo? ¿Qué nos dice aquí en este pasaje? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, ¿qué está diciendo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Y nosotros qué decimos? Sí, pero con este no. Sí, pero con aquel que me ha dicho estas cosas, no. Sí, pero ese abrigo que llevas no me gusta. O cualquier otra tontería que se nos pueda ocurrir. Y no queremos recibir este llamado que Pablo hace a andar en unidad. ¿Por qué? Es que Pablo es inteligente, Pablo es inteligente. Pablo es muy inteligente. Y él sabe a quién está hablando. ¿Cuál es la primera cosa que dice Pablo? ¿Qué dice en el versículo 2? La tercera palabra, humildad. Eso es lo que nos cuesta. Eso es lo que tenemos que reconocer y tenemos que no interponer nosotros, no tener que ser los que llevan la voz cantante, no tenemos que sentirnos especiales, sino normales, tranquilos, aceptando aquello que tenemos por delante, sin nada más. ¿Lo entendemos esto, hermanos? Con toda humildad. Con toda humildad se refiere a que no yo, sino quien tengo a mi lado. Creo que alguien está intentando abrir ahí afuera y no sabe qué es la otra puerta. ¿Es posible? Y entonces tenemos aquí en Efesios 4, del 2 al 3, tenemos estas actitudes cruciales para saber cómo tenemos que enfrentar los unos a los otros. Después, ¿cuál es la base? Tenemos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esa es la base. Esa es la base. No podemos empezar a decir, bueno, pero es que tú haces esto, tú no haces esto, y tenemos que un poco decir qué es lo importante. ¿Cuáles son aquellas cosas, como por así decirlo, que son fundamentales? Pero entonces del versículo 7 al versículo 16, Pablo empieza a decir, vale, no cada uno de nosotros somos iguales. Ayer estábamos en la cena de matrimonios y Juan y Iris, por cierto, fue estupendo, ¿vale? Si no pudiste venir a la cena de matrimonios, te lo perdiste, fue estupendo, ¿vale? Yo me reí muchísimo, hay veces que no tendría que haber estado riendo, pero estaban cosas pasando, como que Ian estaba atacando a Olga, Ian, el bebé de Óscar y Raquel, estaba atacándole la nariz y los pómulos y tal, y el pobre Juan estaba intentando hablar seriamente, y es que, bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? Pero pasamos un tiempo estupendo, así que si no puedes venir, estamos ya pensando ya para la siguiente, yo ya estoy, a ver cuándo pasa la siguiente, entonces si no pudiste venir ayer, planea para venir a la siguiente. Si no estás casado, tienes un par de meses, ¿vale?, para casarte, para poder venir a la cena de matrimonios, que no sabemos cuándo será, pero cásate rapidito, ¿vale? Y nos hablaban ayer que no somos iguales, ¿verdad? Los hombres y las mujeres somos diferentes, y de hecho coges un grupo de mujeres y no son iguales todos. De hecho, un grupo de hombres no son iguales todos, les dices una cosa y cada uno va a tener una opinión, le dices una cosa a un grupo de mujeres y todas van a tener una opinión diferente, y no somos iguales. De hecho, Dios nos ha creado de esa forma tan increíblemente única que incluso nuestros dedos tienen huellas que son diferentes. ¿Te has parado a pensar cuánta cantidad de personas hay en el mundo y cada uno somos diferentes? Cada uno. Dios lo crea diferente. De hecho, con tanta precisión y exactitud que la policía utiliza nuestras huellas para identificarnos. Pero incluso más dentro nuestro, el ADN. Es algo tan exacto, que esa persona eres tú, que te puede meter en la cárcel por ese ADN. Es tan exacto. Imagínate. A lo que me vengo a referir es que Pablo dice aquí, pero a cada uno de nosotros, versículo 7, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces, dice, cada uno, Dios le da unos dones para que en conjunto podamos construir. Y ahora, yo sé que Pablo utiliza el ejemplo de un cuerpo y utiliza el ejemplo de una casa. Y yo he pensado este otro ejemplo, que es algo que a mí me toca más de cerca y estoy seguro que algunos de vosotros también veréis el ejemplo también efectivo. Y es el ejemplo de Legos. Especialmente a los niños les encantan los Legos. ¿Sabéis lo que son Legos, verdad? Todo el mundo sabe lo que son Legos. Son esos trocitos de plástico que suelen estar en los lugares que vas a pisar descalzo y causan un dolor increíble cuando los pisas. No, son esas piecitas que vas construyendo y cada uno tiene una forma diferente. Y tienes ladrillos que son 3x2, tienes otros que son más grandes, otros que son más pequeños, otros que son minúsculos que intentas, cuando los has juntado, intentas separarlos, no puedes, o sea, ya se han quedado juntos para siempre, pero cada uno es diferente. Y cuando quieres construir algo, tienes una serie de instrucciones que hacen la rivalidad a las de IKEA, de complejidad, y tienes que montar cada pieza para que te salga el diseño. Y cada pieza es diferente. Y Dios dice, a cada uno he dado cosas diferentes, a cada uno estoy dando cosas diferentes, pero en unidad vais a ser algo precioso. Vais a ser algo
a lo cual yo anhelo ir a recoger, ir a buscar a mi amada iglesia. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Esta pieza no me gusta, esta pieza no la quiero. Este hermano, mira, hace años tú no estabas aquí, pues tú no te enteraste. Pero este hermano me dijo a mí, y todavía lo tenemos eso, en el trastero. Y nos olvidamos de que Dios nos ha llamado a la unidad. No a la unidad con personas que no formen parte del cuerpo, ojo. Nos está llamando a la unidad con hermanos y hermanas que formen parte de este cuerpo. Entonces, en la última mitad del capítulo, desde el versículo 17 hasta el versículo 32, Pablo continúa describiendo cómo es este andar que debe haber. Este andar que nos dice que tiene que ser, mira el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto es lo que tenemos que buscar nosotros. Y esta es la siguiente columna que debemos edificarnos como iglesia, que es que debemos buscar ser una iglesia santificada. Debemos buscar ser una iglesia santificada. Pablo dice que tenemos que continuar andando o caminando juntos en verdad y en santidad. En el versículo 17 dice que no tenemos que caminar como los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estos gentiles andan en ¿qué? ¿Qué dice al final del versículo 17? En la vanidad de su mente. ¿Y esto a qué nos recuerda? ¿A qué te recuerda a ti? A mí me recuerda a Romanos. Ahora miraremos esto. Bueno, no tenemos que mirarlo porque es un versículo que continuamente lo estamos hablando, ¿no? El Romanos 12, 1 y 2. Pero me recuerda a esos versículos. Pero comienza ¿con qué? Mira el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuál es la primera cosa que les pasa? No respondas todavía. Vuelve a leer el versículo. ¿Qué es la primera cosa que les pasa? ¿Por qué están en la situación en la que están? Comienza con... Hay que ir con cuidado, porque no la primera cosa que nos encontramos en el versículo va a ser la respuesta. Empieza con la dureza de su corazón. Porque acaba el versículo diciendo, por la dureza de su corazón. Entonces, empieza con la dureza de su corazón. Después, les lleva a ignorancia, por la dureza de su corazón, les lleva a ignorancia, y debido a tal ignorancia están ajenos de la vida de Dios, y eso, a consecuencia, les resulta en un entendimiento entenebrecido. Los cuales, versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más, quitemos a Pablo con sus pequeñas palabras de 3 y 4 letras que a mí me gustan tanto. Más, pero, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está aquí haciendo una distinción muy grande entre las personas que tienen dureza en su corazón, están ajenos de la vida de Dios, son ignorantes en cuanto a las cosas celestiales, tienen el entendimiento entenebrecido. Dicen, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esto no es lo que encontramos en Cristo. ¿En quién está la verdad?
¿En quién está la verdad absoluta? Es solamente en Dios. Hay que despojarnos de el viejo hombre. Ahora, ven conmigo un segundito a Colosenses. Está 2 libros más hacia la derecha en tu Biblia. Colosenses 3, del 5 al 9 vamos a leer. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre es aquello que eras antes de ser creyente y lo considerabas de forma natural. Pensabas que eso era lo normal. Y es cierto, eso era lo normal para ti en ese momento. Pero dice en el versículo 5 de Colosenses 3, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, lo que nos está diciendo es que tenemos que despojar al viejo hombre, tenemos que quitárnoslo de encima. Este viejo hombre nunca está contento ni feliz. Este viejo hombre siempre está descontento con las cosas que tiene, con las circunstancias que le pasa, con lo que le ha tocado. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Es como cuando alguien te habla acerca de la droga. ¿Alguien te ha hablado acerca de la droga alguna vez? ¿Sí, no? Sí. ¿Algún usuario? ¿Sabéis lo que quiero decir, no? ¿Alguien que usa droga? Yo me acuerdo, y sé que el ejemplo lo he utilizado alguna vez, cuando trabajaba en una escuela de inglés de secretario, tendría, yo qué sé, 17, 18 años, y trabajaba de secretario ahí y uno de mis jefes, tendría 24 o 25 años, el lunes por la mañana llegaba con bolsas debajo de los ojos, gris, o sea, gris, ¿sabes ese gris ceniza que dices, algo le pasa a este? Y me decía, ¡buah! Vaya fin de semana, me lo he pasado genial. Y yo, se te ve en la cara, o sea, tengo unas ganas de hacer lo que estás haciendo, que es que me salgo de ganas. Dices que, ¡buah! Unos subidones, ¡buah! Estaba fatal. Y lo veías que le temblaban las manos, pero de una forma, 23, 24 años estoy hablando, ¿eh? Digo, ¡buah! En serio, ¿eh? O sea, tengo unas ganas o sea, realmente me lo estás pintando fantástico. ¿Y qué es lo que hacen las drogas? Te prometen un subidón, ¿verdad? Yo tengo una experiencia de mi hermano. Pensaba que ibas a decir de tú. Digo, Dori, tenemos que hablar seriamente después del culto, ¿eh? Experiencia de mi hermano. Ya. Lo hemos pasado muy mal. Ahora no, pero Antiguamente. Es que los familiares, los amigos, lo pasan mal. ¿Por qué? Porque están fuera y ven, no es todo eso. No es todo lo que se está prometiendo. Y después está el bajón.
Y después del bajón, ¿qué quieres? El subidón. ¿Qué pasa? Que está prometiendo, pero se esconde la irrealidad. Y esos son los deseos engañosos. Tú lo quieres para lo bueno, no lo quieres para lo malo. Entonces, hay que hacer algo. Hay que renovar el espíritu de vuestra mente. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de... Perdón, estoy en Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa es la clave de la verdadera transformación. Lo que vamos a llamar hoy la santificación. Ya sé que cuando tú oyes santo, estoy seguro que la imagen te sale ¡plup! Algún beato por ahí, con las manos que no se le pueden despegar, no sé cómo comen, pero tiene un halo y no hace nada mal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la palabra santo? Alguien que lo diga, va. ¿Qué quiere decir la palabra santo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Algo apartado. Algo apartado. Es algo que se usa con un diseño o con un propósito específico. Es santo, es apartado, es especial. Podríamos decir, ¿no? Yo estoy seguro que en vuestra cocina, en casa, tenéis utensilios que utilizáis para ciertas cosas. Y viene tu hijo y quiere usar ese utensilio para algo que no tendría que usarlo. Dices, eso no. Si quieres, como mucho, te dejo aquello. ¿Verdad? ¿O soy yo diferente? No, creo yo que vosotros también pensáis igual. Esa es nuestra forma que tenemos que pensar. Cuando decimos, no, yo no puedo usar mi cuerpo para hacer eso. Yo no puedo usar estas manos para eso. Yo no puedo utilizar esta boca para decir eso. No puedo usar esta mente para pensar eso. Porque está separado para un uso específico. Ahora, vuelvo al ejemplo de la cocina. Si tú cocinas, cosa que yo no hago, solamente hay una cosa que yo hago, dos cosas. Unas ensaladas. No las hago muy bien tampoco igual. Y la segunda cosa que hago son donuts. Esa es la otra cosa. ¿Se ensucian los utensilios cuando los usas? Sí. Entonces, ¿se ensucian las cosas apartadas? Sí, porque están siendo usadas. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a cansar, que quizás va a haber momentos de desánimo, de decir, ¿y por qué? Pero estás haciendo lo que tenías que estar haciendo. ¿Y cómo es que no están saliendo las cosas? Bueno, tú continúa hacia adelante. Estás donde tienes que estar y estás obrando en lo que tienes que obrar. Tienes que transformar. Tienes que transformar. Esa palabra en el griego, en Romanos 12, versículo 1, sabemos que es la palabra metamorfosis. Esa por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es la palabra metamorfosis. No quiere decir que cojas y digas, tengo que entrar en el anexo, coger el cerebro nuevo, meterme el cerebro nuevo, lo cierro. No. Es lo que Dios te ha dado, pero vas a renovarlo. Vas a renovarlo. ¿Cómo lo haces eso? Colosenses 3, 1 y 2 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. Hay que ponerse el nuevo hombre. El hombre nuevo, como nos dice el Colosenses 3:10, creado según
Dios. También en Colosenses 3, 12 al 17 nos habla que es creado en justicia y verdadera santidad. Entonces, Pablo deja claro que cuando él dice, ya no andéis como los otros gentiles, no hagáis esto conforme a los gentiles, les está diciendo, quiero que andéis de esta otra forma. No les está diciendo, quiero que os quedéis quietos, no hagáis nada, porque sois santos. No, ¿qué dice? Quiero que hagáis esto, quiero que andéis de esta forma. Es decir, que nuestro andar en la verdad y en santidad no es solo un montón de no harás, sino que hay muchos haz también. Yo soy muy propenso a las normas. A decir, no, y mi hija está diciendo, sí, soy testigo, Soy propenso a decir, no hagas eso, no toques eso. La única cosa es que no soy propenso a decir, mira todas las otras cosas que puedes hacer, ¿no? Mira todo lo que sí que puedes tocar. Mira todo lo que... Y me olvido de esa parte. Pero aquí, en Efesios, Pablo nos va a decir ciertas cosas para que podamos aplicar. Ahora, niños, vosotros tenéis en vuestra hoja, tenéis justo debajo de donde, qué significa la palabra prócesis en griego, tenéis unas frases, ¿vale? Entonces tienes que relacionar esas frases con el hombre natural o el hombre viejo con el hombre nuevo, ¿vale? Entonces tenéis que pensar en esas frases a ver cuál va con cuál. Así que tenéis que estar atentos ahora para ver estos ejemplos que Pablo nos da en el libro de Efesios. Vamos a mirarlo todos juntos. En el versículo 25 nos dice la primera cosa. Dice, por lo cual, desechando, ¿qué dice ahí? ¿Estáis conmigo o no estáis conmigo? Os he llevado por todas partes. Efesios 4, versículo 25. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Qué dice ahí? Desechando la mentira. Entonces, al viejo hombre no le importa mentir. No le importa mentir. Niños, vosotros tenéis aquí, por ejemplo, explica las cosas a medias para quedar bien con los demás. ¿Eso qué sería? ¿El hombre viejo, el natural, o el hombre nuevo? ¿Qué pensáis vosotros? Mayores, a ver. Es fácil, ¿no? Dices, uy, es fácil, pero ¿cuánto fácil es hacerlo? Explicar las cosas a medias para salir yo a mejor luz, ¿verdad? Es decir, mira lo que me dijo. ¿Tú qué le habías dicho antes? ¿No? ¿O qué le dijiste después? No sé. Pero el hombre nuevo deja la mentira y en su lugar dice la verdad con su compañero, especialmente con aquellos que son del mismo cuerpo. Mira el versículo 26, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Esto qué es? Es el enfado. El viejo se enfada y deja que le controle por completo. ¿Cuánto nos cuesta esto, verdad? Dejar que nuestro enfado no nos inunde, no sea lo que nos mueva, aunque sea por un momento decir, ¡buah! Es que he hecho eso y no
no he controlado. No estaba controlando. He dejado que brote, salga afuera. Y he dicho algo, he hecho algo. En un momento, y es un momento, hermanos, no estoy hablando de que... Pero después tienes que decir, vaya, eso no estaba bien. Eso que he hecho no estaba siendo controlado por el Espíritu Santo. Airaos, pero no pequéis. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se hace? Airaos, pero no pequéis. ¿Qué pensáis vosotros que quiere decir eso? Porque si dice airaos, quiere decir enfádate, ¿no? Enfádate, pero no peques. ¿Qué pensáis vosotros que está diciendo ahí? A ver, va. Ajá. O sea, tú tranquilo, pero explicando las cosas. Pero entonces, ¿por qué dice airaos? A lo mejor se da cuenta de lo que está haciendo no es correcto, ¿no? Y por eso... ¿Vale? Pero tú como padre, cuando tienes que corregir a tu hijo, ¿no? ¿Ah? Enfatizando las palabras, ¿no? Diciendo, esto lo pongo en negrita para que te enteres, ¿no? Ajá. ¿Vale? También me gustaría enfocarlo también de una forma más, y es el hecho de el objeto. ¿Hacia qué? ¿Os acordáis que el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, Él se enfadó y hizo cosas que nosotros diríamos, ahí estaba un poco dominado por algo, un enfado, y se enfadó tanto que cogió y empezó a tirar mesas de otras personas con su dinero y con sus cosas. ¿Te has pensado? Yo me imagino a los discípulos. Este era un lado que no habíamos visto. Y se enfada. Pero, ¿cuál era el objeto de su enfado? Era que habían ido en contra de su padre. Déjame preguntarte una cosa. Cuando alguien se mete con alguien de tu familia, ¿cómo reaccionas? Como vuelvas a decir algo así, te vas a enterar con mi primo. Porque conmigo no, pero con mi primo... Yo no. A lo que me refiero es, tenemos que mirar, el objeto no es, me han hecho daño a mí. Y muchas veces como padres nos enfadamos porque nos han faltado el respeto. Que se ha puesto a patalear en el supermercado y he quedado mal. Pues ahora vas a ver mi ira, ¿no? Y nos enfadamos, pero la raíz es egoísta. El objeto de mi enfado es porque yo me he visto perjudicado, no porque veo la necesidad del otro de aprender. ¿Veis la diferencia?
Y después tenemos aquí que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dejes que pase el día, ni deis lugar al diablo. No permitas que ese enojo te lleve a hacer algo pecaminoso. Versículo 28, ¿qué nos dice? El que hurtaba, no hurte más. El viejo hombre está dispuesto a robar. Está dispuesto a decir, oye, si no se enteran, especialmente el gobierno, nos gusta eso. Dice, se nos llevan un montón ya, pues si puedo decir que vivo en un piso con 6 personas más, pues no pasa nada. ¿Qué dijo Jesús? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, los impuestos hay que pagarlos. Las cosas que hay que pagar, se tienen que pagar. Ya sé, no nos gusta escuchar eso. Pero aquí está diciendo, el que hurta, no hurte más. Y es para su propio beneficio. Voy a conseguir más cosas y voy a ser más rico y voy a tener esto y voy a tener lo otro y voy a no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 bla. Y te llenas tú y estás ahí en tu casa con todo lo que tienes. Y dice Pablo, si quieres andar de una forma como una persona redimida, estos son principios básicos de santificación, o sea, simplemente es ir renovando todo aquello que nos está entrando por aquí, decir, no, eso no es correcto. Eso como cristiano no lo puedo hacer. Yo no voy a mentir. Yo no voy a decir, el jefe no está. No, el jefe está, pero ahora mismo no puede ponerse. Es tan fácil como eso. Es tan fácil como decir, no voy a robar para yo tener más. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es lo que dice justo después de esto? ¿Que hay qué? Hay que trabajar con sus manos. Ahora aquí Pablo no está diciendo, yo por ejemplo, no soy bíblico porque yo no trabajo con mis manos, yo trabajo con mi cabeza y con mi boca, ¿verdad? Yo no hago nada así, no cojo a los estudiantes y les digo, habla así, no les digo eso. Pero, aunque quizás tendría que probarlo, quizás funcionaría. No está diciendo eso, está diciendo, ponte, como decíamos en castellano, manos a la obra. Ponte a hacer algo. Y tú dices, ¡buah, es que el trabajo! Debemos recordar que había trabajo antes de la caída, El trabajo no es fruto de la caída. Esto ya lo he dicho en otras veces. Pero tú imagínate el trabajazo que Dios le da a Adán de nombrar a todos los animales. Se te presenta uno, tigre, pasa. Tú, elefante. A saber cuánto tiempo estuvo, porque tenéis que acordaros. No estaba Eva para hacerle cambiar los nombres que le había puesto. ¿Estás seguro, Adán? Eso no parece un tigre, eso me parece a mí que es algo diferente, Eva no estaba. Eva vino cuando Adán vio que habían... Ostras, tú también eres un tigre. Hay 2 tigres, 2, hembra y macho. Vale, pasa. A ti ya te he nombrado. Anda, otro elefante. Hay 2 elefantes. Pasa. Vaya, hay 2 leones también. Y llegamos al final y Adán está solo. ¿Os acordáis de eso? Quizás no lo habías pensado de esa forma. Llega al final y está solo. Tenía trabajo. Tenía que cuidar todo el huerto de Edén. Y estoy solo. Con muchos animales, pero estoy solo. Porque ellos, cada uno tiene su pareja. Y yo no. Pero todo esto para simplemente haceros recordar que había trabajo.
antes de la caída. Así que el hombre nuevo no solamente deja de robar, sino que se pone manos a la obra, empieza a trabajar, pero con el propósito de poder ayudar a otros que están en necesidad. De poder llegar a otros y decir, oye, ¿te hace falta algo? ¿Puedo ayudarte en algo? O sin decir nada, toma. Esto nos cuesta también. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia al oyente. El hombre viejo no se preocupa por lo que sale de su boca. Le da igual. Va a decir cosas. Pero el hombre nuevo no solamente evita la palabra corrompida, sino que busca hablar lo que eleva a los que están a su alrededor. Va a alentarles con su palabra. Esto nos cuesta también, ¿verdad? De decir, no, vale, no voy a decir eso negativo que estoy pensando, pero voy a decir algo positivo. Voy a decir, oye, pues mira, tal. Intentar buscar, animar y alentar. Y decir, bueno, pero entonces soy un pelota. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha dicho que si decimos cosas buenas de las personas, estamos buscando su favor. Pero como cristianos podemos simplemente decir cosas agradables de las personas porque Dios nos pide que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas y que busquemos decir cosas que sean para edificación, para alentar, para animar, para ayudar. Y llegamos aquí al versículo 30. ¿Por qué me tengo que preocupar para reemplazar ese viejo hombre con el hombre nuevo? ¿Por qué me tengo que preocupar? Porque cuando los cristianos actúan como ese viejo hombre, lo que están haciendo es lo que vemos aquí en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esta palabra contristar en griego es lipeo. Y lipeo quiere decir un dolor intenso, una tristeza profunda. De hecho, se utiliza cuando una mujer está dando a luz. Ese dolor que ella sufre al dar a luz un hijo o una hija. Eso es lo que ocurre cuando tú y yo actuamos de forma no santificada, no apartada y reservada. El Espíritu Santo se duele. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados, dice aquí en el versículo 30. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Hemos sido sellados quiere decir que ha habido algo, una marca puesta en nosotros para decir, este es especial, este es un utensilio santo, separado, reservado. Por lo tanto, debemos dejar de lado las cosas que corresponden al viejo hombre. Quítense de vosotros, versículo 31, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Todo aquello que estés buscando para hacer mal a otra persona. Que digas, es que voy a hacer, quizás no lo piensas, pero voy a hacer esto para que esto otro pase, para que... Y te montas ahí una historia que el final es que otra persona salga perjudicada. Hermanos, ¿cómo podemos querer que Dios nos use, que Dios nos bendiga, si lo que estamos buscando es hacer daño? En su lugar, tenemos que mirar lo que dice en el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dices, tienes que perdonar. ¿Cómo tengo que perdonar? Como Cristo.
¿quién hizo el primer paso? ¿Quién hizo el primer paso en el tema de la salvación? ¿Fuiste tú que dijiste, si tú mandas a tu Hijo, Dios, para morir por mis pecados, entonces podemos reconciliarnos? No funciona así. Dios, en su misericordia, dijo, yo quiero redimir a este pueblo. Y lo hizo mandando a su Hijo unigénito. Y diciendo, aquí está el sacrificio. Yo os doy este don. Esto es lo que se habla tanto y tan poco durante estas fechas. Por cierto, podemos aprovechar este tiempo de la Navidad. Cuando alguien te diga, feliz Navidad, tú dices, ¡oh! ¿Tú también celebras la Navidad? ¡Qué bien! Pues, ¿y qué haces tú en tu casa? ¿Cómo lo celebráis? Puedes hacerlo con todo el asombro de decir, ¡qué bien! ¿Tú también celebras la Navidad? Y te dicen, bueno, pero no soy religioso. Y entonces tú puedes decir, entonces, ¿qué celebras? Porque es que es lo más maravilloso que ha ocurrido y por eso es que todo el mundo lo celebra. Todo el mundo habla acerca de esto. ¿Os dais cuenta, no? Por donde voy. Es una herramienta evangelística hasta lo más profundo. De hecho, puedes llevar tratados de estos encima, que son además muy bonitos, caben bien en el bolsillo, y decir, pues mira, feliz Navidad, pero no hay más, es lo que pone atrás, pero no hay más. Y podéis hablar acerca del verdadero significado de la Navidad. Tenemos que buscar ser renovados por ese sacrificio, porque Dios fue el primero que se acercó a nosotros. No fuimos nosotros. De hecho, nosotros lo desechamos. No quisimos saber nada. Y Él aún así, toma, está pagado. Es triste cuando tú le hablas a alguien acerca de algo mejor y no te lo aceptan. Tú dices, oye, mira, esta es otra forma de hacer esto. Y te dicen, no, yo quiero seguir haciéndolo como lo he estado haciendo. Hermanos, Pablo nos ha marcado unas pautas muy específicas. Realmente son sencillas, a la vista es muy evidente. No es nada difícil, no es nada de que digas, ¡buah, tengo que estudiar teología para saber esto! No, tal cual. La santificación es aquello progresivo para que podamos cambiar el chip. Podamos decir, y es que ya me adapto a cómo Dios quiere que sea, cómo quiere que hable, cómo quiere que actúe. Y esto lo debemos querer hacer por amor a Él. Porque Él envió a su Hijo unigénito para que nosotros no tuviéramos que morir, sino que, reconociendo que somos pecadores, podamos recibir aquello que Él nos ha dado de forma gratuita. Ahora vamos a participar de los elementos del pan y de la copa, recordando ese momento que el Señor estaba con sus discípulos y les estaba hablando en esa última cena y les dijo, este es mi pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, este es el pan, romperlo, comed, esta es mi sangre que por vosotros es vertido, bebed de ella. Y tenemos que hacer esto recordando
como hablamos, como se nos dice en esta mesa, ¿no? Lo pone aquí delante, en memoria de mí, recordando aquello que hizo el Señor Jesucristo a favor nuestro. Pero eso tiene que ser como una colchoneta que nos ayude a proseguir más, que nos ayude a pensar, es que yo quiero, anhelo y deseo que mi vida valga más para Él. No quiero quedarme mustio y pues sí, como estoy ahora, ya estoy bien, sino que quiero continuar y deseo buscar hacer más y hacerlo mejor y buscar que mis palabras sean palabras de consuelo y que mis acciones sean acciones de amor y que mis emociones sean correctas, que no me deje llevar por esa ira desbordando todo aquello que hago, sino que por ese impulso de que Dios me amó a mí, yo quiero hacer lo mismo a las personas que me rodean, edificando a aquellos que ya son creyentes y alumbrando a aquellos que no lo son. Vamos a orar. Voy a pedir a los hermanos que pasen adelante y tomaremos de estos elementos, recordando esa muerte en la cruz del Calvario. Y también quiero recordar que nosotros en esta iglesia tenemos una comunión abierta. Eso quiere decir que no tienes que ser miembro de la iglesia para poder participar.